Mi nombre es Guillermina, y a mis 68 años, creí haber entendido la mayoría de las verdades fundamentales de la vida. Una de ellas, quizás la más importante que mi difunto esposo Tadeo me inculcó con su ejemplo y sus palabras, era que la familia lo es todo. Su retrato, colgado con cariño en la pared principal de la sala, me observaba a diario con esa sonrisa serena y sabia que tanto extrañaba. El sacrificio por la familia es el honor más grande, Guille, solía decir. Su voz un eco cálido en mi memoria, y yo viví bajo esa máxima durante 10 largos y solitarios años de viudez. Pero la vida, en su cruel sabiduría, me iba a enseñar que hay una diferencia muy delgada entre el sacrificio y el autosuicidio. Una línea que yo, en mi afán de ser la madre y abuela perfecta, había permitido que se borrara por completo hasta volverse invisible. Ese viernes por la tarde, la casa en Puebla estaba bañada por una luz dorada y perezosa que se filtraba a través de las cortinas de lino. El aire olía a la cera de abeja con la que había pulido los muebles de caoba esa mañana, un aroma a hogar y a tiempo detenido. A mi lado, sobre una mesita de madera heredada de mi madre, una taza de té de manzanilla se enfriaba lentamente, su vapor dibujando espirales efímeras en el aire. Era un momento de paz inusual, un lujo que raramente me permitía en la vorágine de responsabilidades que yo misma me había impuesto. Mi rodilla, reemplazada quirúrgicamente hacía 3 meses, palpitaba con un dolor sordo y familiar, un recordatorio constante de mi propia fragilidad y de la cita de fisioterapia que tenía al día siguiente. Era una cita que esperaba con una mezcla de pavor por el esfuerzo y esperanza por la mejoría. Un pequeño acto de cuidado personal en una vida dedicada al cuidado de los demás. Entonces el silencio, mi preciado y escaso silencio, se rompió. El teléfono vibró sobre la mesita de madera. Su zumbido estridente y demandante, una alarma que siempre anunciaba una pequeña tormenta en mi horizonte de calma. En la pantalla, un nombre que era a la vez mi mayor alegría y mi más profunda fuente de agotamiento, Silvana. Dudé un instante que se sintió como una pequeña eternidad. Una parte de mí, la parte cansada, la Guillermina de 68 años, con una rodilla de titanio, quería ignorar la llamada. Sabía, con la certeza que dan los años y la repetición, que Silvana no llamaba solo para saludar. Sus llamadas eran siempre el preludio de una necesidad, una urgencia, una pequeña crisis que solo yo, su madre, el pilar incondicional de su universo, podía resolver. Pero la otra parte de mí, la que aún se aferraba a las palabras de Tadeo como a un evangelio, la que veía en su mente el rostro sonriente de su única hija, me obligó a deslizar el dedo por la pantalla y contestar. «¿Mamá?» Su voz sonaba apurada, urgente, saltándose por completo cualquier formalidad o saludo cariñoso. No había un «¿Cómo estás?», solo la inmediatez de su necesidad. «Hola, hija, ¿todo bien?», pregunté, aunque la experiencia me había enseñado que esa pregunta era puramente retórica. Si todo estuviera bien, no estaría llamando. Sí, todo perfecto», dijo. Una frase que en sus labios siempre significaba lo contrario. «Escucha, necesito un favor enorme. A Isidro y a mí nos salió un viaje de trabajo súper importante a San Miguel de Allende. Es este fin de semana. Tenemos que irnos en un par de horas. Es una oportunidad increíble para su empresa. De verdad, no podemos decir que no. ¿Podrías quedarte con Briseida?» La petición cayó en el aire quieto de mi sala como una piedra en un estanque, rompiendo la superficie de mi paz y creando ondas de una obligación no deseada. Cuidar a mi nieta Briseida, mi pequeña luz de 5 años, era una de mis grandes alegrías. Sus risas eran la mejor música, sus abrazos el mejor bálsamo. Pero un fin de semana completo, con mi rodilla en este estado de recuperación delicada, era más de lo que podía manejar. Un día entero persiguiendo su energía inagotable, levantándola en brazos, jugando en el suelo,
me dejaba exhausta y adolorida durante días. El lunes, después de un fin de semana con la abuela, solía sentir como si hubiera corrido un maratón. Ay, mi amor, empecé con suavidad, odiando la disculpa que ya se formaba en mi garganta, la necesidad de justificar mis propias limitaciones. Me encantaría, de verdad, adoro tener a la niña aquí, pero no puedo este fin de semana. Mañana por la mañana tengo mi cita de fisioterapia, es muy importante, y el doctor quiere ver cómo va la recuperación. No puedo faltar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio de comprensión, sino uno pesado, cargado de incredulidad y juicio. Podía casi visualizarla. Silvana, de pie en su cocina de diseño, con el teléfono presionado contra su oído, el ceño fruncido, su boca bonita torcida en una mueca de impaciencia. ¿Fisioterapia? ¿Es en serio, mamá? Su voz goteaba incredulidad. Es solo una cita. La puedes cambiar. Llama y di que surgió una emergencia familiar. No es tan fácil, hija. He esperado 3 semanas por este turno con el especialista. Y realmente lo necesito. La rodilla me ha estado molestando mucho, sobre todo por las noches. Mi voz sonaba débil, suplicante, como si estuviera pidiendo permiso para atender mi propia salud. Odiaba sonar así. Vaya. Ok. Su tono se había vuelto gélido, distante. Ya no era mi hija. Era una extraña decepcionada, una jefa cuyo empleado más confiable le había fallado por primera vez. Supongo que simplemente no estás apoyando a la familia cuando más te necesitamos. Y con esa frase, una daga de hielo directa a mi corazón colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, el pitido monótono de la línea cortada resonando en mi oído. La luz dorada de la tarde de repente parecía pálida y fría. Miré el retrato de Tadeo. Su sonrisa ya no me parecía serena, sino ingenua, la sonrisa de un hombre que nunca tuvo que enfrentar las complejidades de un amor convertido en exigencia, porque Tadeo nunca conoció esta versión de nuestra hija. Él nunca vio cómo el amor incondicional podía ser torcido y convertido en una expectativa, en una obligación. La familia es todo, había dicho, pero ¿qué pasa cuando la familia te exige todo y no te da nada a cambio, ni siquiera la más básica comprensión? El dolor en mi rodilla se agudizó, una punzada aguda y profunda, pero fue opacado por un dolor nuevo y mucho más lacerante que empezaba a extenderse por mi pecho, un dolor para el que no había analgésicos ni fisioterapia. La crueldad casual en la voz de Silvana, la forma en que desestimó mi dolor y mi necesidad, me abrió una puerta en la memoria, una galería que yo mantenía celosamente cerrada con llave en mi mente, mi museo personal del dolor. Y la pieza central de esa exhibición, la más grande, la más costosa, era la casa de ladrillo rojo en el fraccionamiento Lomas, la casa que ella ahora sentía que yo amenazaba con mi egoísmo de una sola tarde. La escena de hace 5 años se proyectó en mi mente con una claridad cinematográfica, vívida y dolorosa. Silvana e Isidro llevaban meses buscando casa. Cada fin de semana era un desfile de propiedades que siempre terminaba en frustración y suspiros. Son muy pequeñas, mamá. Están muy lejos del centro. No tienen jardín para cuando Briseida empiece a caminar. Eran las quejas constantes. Hasta que la encontraron. Una casa de 2 plantas, con un pequeño pero encantador jardín trasero, perfecta para un columpio y un arenero, y una fachada de ladrillo rojo que le daba un aire de solidez y permanencia. Era la casa de sus sueños de revista. Y también estaba perfectamente, absolutamente, fuera de su alcance financiero. Recuerdo la tarde en que vinieron a mi casa, sus rostros una mezcla de anhelo y desesperación. Isidro, con su encanto fácil y su sonrisa ensayada, extendió los planos sobre mi mesa de comedor como un general planeando una batalla. Silvana se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas, que estaban frías a pesar del calor. Sus ojos, grandes y expresivos, estaban llenos de lágrimas contenidas. Es la casa de nuestros sueños. Mamá,
susurró, su voz cargada de un anhelo tan profundo que era casi palpable. Podríamos ver a Briseida crecer ahí. Imagínala corriendo en ese jardín. Pero no nos alcanza para el enganche. El banco nos pide una cantidad imposible. La cantidad no era imposible. Eran $25,000. Una suma considerable, sin duda, un universo de dinero para muchos, pero no imposible. Era, sin embargo, una suma que representaba una parte significativa de los ahorros que Tadeo y yo habíamos acumulado durante 40 años de trabajo disciplinado, el dinero que yo ahora guardaba celosamente para mi vejez, para emergencias, para la sagrada seguridad de no depender de nadie. Entenderemos si dices que no, suegrita, dijo Isidro, bajando la mirada en un gesto de falsa humildad que, incluso entonces, en mi ceguera de amor, me pareció un poco teatral. Es mucho dinero. Simplemente no sabemos a quién más recurrir. Miré a Silvana. En sus ojos vi a la niña que una vez fue, la que venía a mí con una rodilla raspada o un corazón roto por un primer amor. Y vi a la mujer en la que se había convertido, una madre que quería darle a su hija una vida mejor, o al menos una vida que se viera mejor. ¿Cómo podía negarme? Mi mirada se desvió hacia el retrato de Tadeo en la sala. Él habría vaciado su propia cuenta bancaria sin pensarlo 2 veces. La familia es todo, Guille. Su voz, su principio rector, resonó en mi cabeza como un mandamiento. Al día siguiente, fui al banco sola. El edificio era imponente, un templo de mármol y silencio. Recuerdo la sensación del aire acondicionado helado sobre mi piel, el olor a papel, a dinero viejo y a una limpieza antiséptica. La asesora financiera, una joven seria con gafas de montura negra, me miró con una preocupación profesional cuando le expliqué lo que quería hacer. Señora Guillermina, dijo con cautela, sus dedos tamborileando sobre el teclado. Este es un fondo de inversión de bajo riesgo. Ha estado creciendo de forma constante. Retirar esta cantidad tendrá penalizaciones y afectará sus rendimientos futuros de forma significativa. ¿Está completamente segura? No, no estaba segura. Estaba aterrorizada. Sentía un nudo frío de pánico en el estómago, un instinto primario de conservación que me gritaba que me detuviera. Pero la imagen de la cara llorosa de Silvana era más fuerte que mi miedo. Estoy segura, mentí, mi voz apenas un susurro que se perdió en la vastedad del banco. Firmé los papeles, mi mano temblaba ligeramente. Cada trazo de la pluma se sentía como si estuviera firmando un pedazo de mi futuro, de mi tranquilidad y entregándoselo a alguien más. Cuando le entregué el cheque de caja a Silvana esa tarde, se deshizo en lágrimas y abrazos. Te lo devolveremos, mamá, te lo juro. Cada centavo. Ahorraremos, trabajaremos extra. Eres un ángel. Nos has salvado. Isidro me abrazó también. Un abrazo fuerte y rápido. No sabemos qué haríamos sin usted, suegra. Es la mejor. Me aferré a esas palabras, a la gratitud palpable en sus ojos, como un talismán. Eran el pago por mi miedo, la justificación de mi sacrificio. Durante la primera semana en su nueva casa, me llamaron todos los días. Me mandaron fotos de Briseida dando sus primeros pasos en el jardín. Me invitaron a cenar. Me sentí amada, necesitada, apreciada, el centro de su universo. Pero la gratitud, descubrí con amargura, tiene una vida media muy corta. A las 2 semanas, las llamadas diarias cesaron. Al mes, la promesa de devolver cada centavo se había evaporado, nunca más fue mencionada. La casa de ladrillo rojo se convirtió simplemente en su casa, y mi sacrificio de $25,000 se convirtió en una exposición permanente y silenciosa en mi Museo del Dolor, una prueba de que mi amor para ellos no era un regalo, sino un recurso natural, inagotable y sobre todo gratuito, que se podía explotar a voluntad. La memoria de la casa de ladrillo rojo era solo la antesala. Mi mente, una vez abierta esa puerta,
comenzó a pasear por los pasillos contiguos de mi museo, iluminando con una luz cruda otras piezas de la colección, otras instancias en las que la palabra emergencia se había convertido en el código secreto para mamá, danos dinero. Una de las vitrinas más dolorosas contenía los recuerdos del nacimiento de Briseida, la factura del hospital, el seguro médico de Isidro, que siempre se jactaba de tener excelentes prestaciones, resultó ser un cascarón vacío, lleno de exclusiones y deducibles astronómicos. La llamada de Silvana desde la habitación del hospital, con la voz temblorosa y llena del pánico posparto, todavía me erizaba la piel al recordarla. Mamá, no nos quieren dar de alta. La cuenta es de casi $5,000 y el seguro no lo cubre. No nos dejan salir si no pagamos. Isidro está como loco. No tenemos ese dinero, mamá. Por supuesto que no lo tenían. Acababan de gastar hasta el último centavo en un sofá de diseño y una pantalla de televisión del tamaño de una pared para su casa de ensueño. No dudé ni un segundo. Fui al banco. Sentí el mismo nudo de pánico que al firmar por el enganche, pero esta vez estaba mezclado con el amor abrumador por mi nieta recién nacida, a quien solo había visto a través del cristal de la sala de cuneros. Hice la transferencia y media hora después me llamaron para decirme que ya podían irse a casa. Cuando finalmente pude cargar a Briseida, tan pequeña, tan frágil y perfecta en mis brazos, el dinero pareció insignificante. Silvana, agotada pero radiante, me susurró al oído: «Eres mi salvadora, mamá». Y por un tiempo, esa medalla de heroína fue suficiente para mí. Luego estaba la exposición mensual, la pieza recurrente que se renovaba cada 30 días, el preescolar bilingüe de Briseida, $800 al mes. Cuando Silvana me lo planteó por primera vez, me quedé sin aliento. Vivíamos en México, no en Suiza. Hija, es una cantidad enorme. Hay jardines de niños públicos muy buenos y otros privados que cuestan la mitad, le dije con toda la delicadeza que pude reunir. Fue entonces cuando vi por primera vez, en todo su esplendor, esa faceta de Silvana que ahora me resultaba tan familiar, la mártir ofendida. Claro, mamá. Si quieres que tu nieta se quede atrás, que no tenga las mismas oportunidades que los demás niños. Yo solo quiero lo mejor para ella. Todos los niños de nuestro fraccionamiento van allí. ¿Quieres que Briseida sea la única que no? Y ahí estaba la trampa, tan brillante como cruel. Si me negaba, no le estaba negando un lujo a ella, le estaba negando un futuro a mi nieta. Estaba siendo una abuela tacaña y poco ambiciosa. Detrás de su argumento, sin embargo, yo podía ver la verdad, una verdad que en ese momento preferí ignorar por amor, o quizás por cobardía. Recordé a Silvana en su adolescencia, mirando con una mezcla de envidia y resentimiento los logotipos de diseñador en las mochilas de sus compañeras del colegio privado al que Tadeo y yo la enviamos con tanto esfuerzo. Su necesidad de lo mejor para Briseida no era por Briseida, era por ella. Era una forma de curar sus propias heridas de inseguridad, de proyectar una imagen de éxito y afluencia que no se correspondía con la realidad de sus finanzas. Era un estatus comprado a crédito con mi cuenta bancaria. Así que cedí. Cada mes, durante 3 años, una transferencia automática salía de mi cuenta a la suya. $800. Un sacrificio silencioso que nunca se agradecía. Simplemente se esperaba. Se había convertido en parte del presupuesto de ellos, un ingreso fijo con mi nombre. Coches que se descomponían, reparaciones urgentes en la casa, vacaciones a la playa que necesitaban desesperadamente para no volverse locos. La lista era interminable. Cada petición venía envuelta en el mismo lenguaje de crisis, amor y urgencia. Y cada vez que yo cedía, sentía que estaba comprando mi lugar en su familia, pagando una cuota de membresía para ser la abuela y la madre indispensable. Mientras estaba sentada en mi sala, con el teléfono aún caliente en la mano, hice un cálculo rápido y conservador. $150,000, quizás más.
Una suma que podría haber sido mi tranquilidad, mis viajes para conocer el mundo, mi propia seguridad en caso de una enfermedad. Todo entregado pieza por pieza, factura por factura. Y a cambio, ¿qué había recibido? Un teléfono colgado y la acusación de no apoyar a la familia. El Museo del Dolor estaba completamente iluminado ahora, cada pieza brillando bajo una luz fluorescente y despiadada. Y por primera vez, no lo estaba recorriendo con la tristeza de la nostalgia, sino con una rabia fría y lúcida. Me di cuenta de que no había sido una donante generosa. Había sido la patrocinadora principal de una ilusión, y la factura final, al parecer, la estaba pagando yo sola. Pasó 1 hora, o quizás fueron 2. El tiempo se había vuelto denso, pegajoso, como la melaza. Seguía sentada en el mismo sillón, la taza de té, ahora una poción fría y amarga, olvidada a mi lado. El sol ya no entraba por la ventana, y las sombras se alargaban en la habitación como dedos acusadores. Cada tic-tac del reloj de pared, un regalo de bodas de mis padres que había medido el tiempo de mi vida, sonaba como un martillazo en el silencio, marcando los segundos de mi nueva y no deseada realidad. Mi teléfono vibró de nuevo sobre la mesita. El sonido me sobresaltó, un insecto ruidoso en la quietud de mi dolor. Por un instante, un brote estúpido e irracional de esperanza surgió en mi pecho. Quizás es Ivana, pensé, llamando para disculparse. Quizás se dio cuenta de su crueldad, quizás el enojo se le pasó y ahora se siente mal. Era increíble la capacidad del corazón para fabricar esperanza donde solo había un páramo. Pero no era una llamada. Era la notificación de un mensaje de texto. Lo abrí con manos temblorosas, mis dedos torpes sobre la pantalla fría. Las palabras eran pocas, escritas en una fuente negra e impersonal. Pero cada una de ellas era un golpe, un martillazo que demolía los últimos vestigios de la relación que creía tener con mi hija. Mamá, creo que es hora de poner límites. Por favor, ya no vengas a la casa. ¿Cambiamos las cerraduras? Leí el mensaje 1 vez, 2 veces, 3. Las letras parecían desdibujarse, perder su significado y luego reagruparse en una sentencia de una crueldad inimaginable. ¿Límites? Ella me hablaba de límites a mí, que había borrado todos los míos por su bien. Yo, que había cancelado citas con amigas, que había pospuesto mis propias revisiones médicas, que había entregado mi seguridad financiera. Y ella me hablaba de límites y luego la frase final. Cambiamos las cerraduras. Era una frase tan violenta, tan definitiva. Era algo que se hacía con un inquilino moroso, con un extraño peligroso, con un enemigo, no con tu propia madre. Una parte de mi cerebro, la parte racional que aún luchaba por sobrevivir, se negaba a creerlo. Tenía que ser un error, una broma de mal gusto, una exageración producto de su enojo. La gente dice cosas terribles cuando está enojada, ¿verdad? Pero, ¿hacerlas? ¿Llevar a cabo un acto tan premeditado? La incredulidad era un mecanismo de defensa, un último intento desesperado de mi corazón por no romperse en 1000 pedazos. Me levanté, mi rodilla protestó con un crujido agudo y furioso. Fui al perchero junto a la puerta, tomé las llaves de mi coche y mi bolso. No sabía a dónde iba, pero mis pies me movían con una autonomía propia, como si mi cuerpo, más sabio que mi mente, supiera que necesitaba ver para creer. Conduje por las calles de Puebla en un estado de trance. Los colores de los bugambilias que se derramaban por las paredes, el bullicio del tráfico de la tarde, el olor a camotes de los carritos de la calle, todo parecía distante, como si lo estuviera viendo a través de un cristal grueso y empañado. Las calles que llevaban a su casa, esas que yo podía recorrer con los ojos cerrados, de repente me parecieron extrañas, como un territorio extranjero. Estacioné al otro lado de la calle, bajo la sombra de un jacarandá. La casa de ladrillo rojo se veía exactamente igual, impecable, el césped perfectamente cortado, un triciclo de colores brillantes abandonado cerca de la entrada,
una imagen de perfecta felicidad suburbana, una mentira bien construida, una fachada que yo había ayudado a levantar, ladrillo por ladrillo, dólar por dólar. Crucé la calle, el corazón me latía con fuerza en los oídos, un tambor sordo que ahogaba todos los demás sonidos. Subí los 2 escalones del porche y toqué el timbre. El sonido melodioso y alegre resonó en el silencio de la tarde. Esperé. Nada. Volví a tocar, esta vez manteniendo el dedo presionado por más tiempo, un acto de desesperación. Podía jurar que vi una sombra moverse detrás de la cortina del segundo piso, una silueta que se asomaba y se retiraba rápidamente. ¿Silvana? ¿Isidro? ¿O era solo mi imaginación? Entonces saqué mi llavero. Mis dedos, torpes y fríos, encontraron la llave de su casa, la que me dieron hace 5 años para cualquier emergencia, mamá. La inserté en la cerradura. Y no giró. La empujé. La moví de un lado a otro. La saqué y la volví a meter, con más fuerza esta vez. Nada. El metal chocaba contra un mecanismo nuevo y desconocido. Era una barrera sólida, fría, innegable. Era verdad. Habían cambiado las cerraduras. Me quedé allí, de pie en el porche, con la llave inútil en la mano, mirando la puerta que yo había ayudado a comprar. No sentí tristeza, no sentí ganas de llorar. Sentí un vacío inmenso, un hueco helado en el centro de mi ser, y luego algo más, algo que emergía de ese vacío, una calma extraña, una calma helada. La calma que llega cuando se ha perdido toda esperanza, cuando ya no hay nada que temer, porque lo peor ya ha sucedido. Regresé a mi coche lentamente, como si caminara sobre un suelo de cristal delgado. Me senté en el asiento del conductor y me quedé mirando el volante, las manos inertes sobre mis rodillas. Y entonces empecé a reír. No una risa de alegría, ni siquiera de histeria. Era una risa silenciosa, amarga, rota, que brotaba de mi pecho en pequeños espasmos. Me reí hasta que me dolió el estómago, hasta que las lágrimas finalmente comenzaron a brotar, calientes y furiosas. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de una claridad terrible y absoluta. La ilusa Guillermina, la madre sacrificada, la benefactora incondicional, acababa de morir en el porche de esa casa. Y yo, la mujer que quedaba sentada en este coche, no tenía ni la menor idea de quién o qué iban a hacer de sus cenizas. Esa noche, el sueño fue un extraño al que no invité, un visitante que pasó de largo por mi puerta. Mi casa, usualmente mi santuario de paz, se sentía vasta y hueca. El silencio no era reconfortante, era acusador. Cada crujido de la madera antigua, cada zumbido intermitente del refrigerador parecía amplificar mi soledad. No era la soledad de estar sola. A esa estaba acostumbrada desde la muerte de Tadeo. Era una soledad nueva, más corrosiva. La soledad del destierro, la sensación de haber sido amputada de la vida que yo misma había nutrido con mi sangre, mi tiempo y mi dinero. Me levanté de la cama antes de que el alba tiñera de gris el cielo. El dolor de mi rodilla era un eco sordo del dolor en mi alma. Deambulé por la casa como un fantasma, mis pies descalzos sobre el suelo frío. Toqué los objetos que habían definido mi vida. El sillón de lectura de Tadeo, su colección de pipas en una vitrina, las fotos de una Silvana sonriente en diferentes etapas de su vida, una niña con coletas, una adolescente con aparato dental, una joven, radiante el día de su boda. Cada imagen era una pequeña traición, un recordatorio de un amor que yo creía recíproco y que ahora se revelaba como una transacción unilateral. En lugar de tomar mis analgésicos, me dirigí a mi pequeño estudio, una habitación que olía a libros viejos, a papel y a recuerdos. Allí, en el último cajón de un archivador de caoba que había pertenecido a mi padre, había una caja de cartón. No era una caja de recuerdos cualquiera.
Tenía una etiqueta escrita con mi caligrafía pulcra y metódica, la caligrafía de una bibliotecaria jefe, familia. Durante años, esa caja había sido un archivo de amor. Guardaba los dibujos de Briseida con sus soles de 6 patas, las tarjetas del Día de la Madre con corazones torcidos, las fotos de las vacaciones en la playa que yo había financiado. Pero debajo de todo eso, en carpetas separadas y ordenadas alfabéticamente, yacía la otra cara de la historia, la contabilidad de mi sacrificio. Como bibliotecaria jefe, durante más de 30 años, catalogar y organizar era parte de mi naturaleza, una extensión de mi forma de pensar. No guardé esos documentos por rencor o para usarlos como un arma en una futura batalla. Los guardé porque así funcionaba mi mente. Registraba, archivaba, ordenaba. Era mi forma de darle sentido al caos, de ponerle nombre y fecha a los hitos de mi vida, incluso a los financieros. Saqué las carpetas y las puse sobre el escritorio de Tadeo. La luz gris del alba iluminaba el polvo que flotaba en el aire, como pequeñas partículas de tiempo suspendido. La primera carpeta decía: Hipoteca Casa Silvana. Dentro, la copia del contrato donde mi firma, elegante y segura, aparecía junto a la de ellos como aval. La copia de la transferencia de los $25,000, un papel frío que no transmitía el pánico que sentía al firmarlo. La segunda, gastos médicos. La factura detallada del hospital, los recibos de las farmacias por medicamentos carísimos. La tercera, educación Briseida. El contrato del preescolar, los comprobantes de las transferencias mensuales, una fila ordenada de $800, mes tras mes. Las abrí una por una. Los números, impresos en blanco y negro, contaban una historia más elocuente, más brutalmente honesta, que cualquier palabra. No eran solo cifras, eran fragmentos de mi vida, de mi seguridad, de mi futuro, entregados voluntariamente en el altar de la devoción maternal. Con cada papel que tocaba, un pequeño flashback se reproducía en mi mente. La sonrisa de Silvana, la promesa de Isidro, mi propia y tonta esperanza. Y mientras leía, la mujer que había reído amargamente en el coche empezó a tomar forma dentro de mí. El dolor no había desaparecido, pero ahora estaba siendo recubierto por una capa de algo más duro, más frío, como el acero que se forma al templar el hierro al fuego. La resolución. La gota que había derramado el vaso no fue la petición de cuidar a Briseida, ni siquiera fue el no frío de Silvana, fue la cerradura. El acto físico, deliberado y premeditado de excluirme, de convertirme en una extraña en la vida que yo había construido para ellos, fue un acto de una crueldad tan calculada que anulaba cualquier deuda de amor o gratitud que yo pudiera sentir. Era el punto final de un libro que había tardado demasiado en terminar de leer. Tomé un cuaderno nuevo de un cajón. Era un cuaderno de contabilidad, con sus líneas y columnas perfectas, un objeto que prometía orden y claridad. Con mi mejor pluma, una vieja Montblanc que Tadeo me regaló, empecé a escribir. No como una madre herida, no como una víctima. Escribí como una auditora. Fecha, concepto, monto. Cada línea que trazaba era un paso más lejos de la mujer que había sido, la mujer que financiaba el amor. Estaba realizando la auditoría final de mi vida como benefactora, y con cada número que anotaba, con cada suma que crecía en la página, el balance final se volvía más claro, más nítido, más ineludible. La cuenta de mi amor incondicional había sido sobregirada hasta la bancarrota. Era hora de cerrar la cuenta, definitiva e irrevocablemente. El lunes por la mañana, el sol entró por la ventana de mi estudio con una intensidad que parecía nueva, como si el mundo mismo hubiera decidido que la oscuridad había durado lo suficiente. No había dormido, pero no me sentía cansada, me sentía despierta. Por primera vez en una década, mis ojos estaban completamente abiertos a la realidad de mi situación.
El cuaderno de contabilidad yacía cerrado sobre el escritorio. Su tarea cumplida. Había cuantificado mi devoción y el resultado era a la vez obsceno y liberador. El total ascendía a una cifra que me hizo contener la respiración. Más de $160,000. Una fortuna que yo había entregado como si fuera cambio suelto. Busqué en mi vieja agenda de contactos un librito de cuero desgastado cuyas páginas contenían los fantasmas de amigos y familiares ya desaparecidos. Allí, entre el teléfono del dentista y el del veterinario, estaba el número. Lic. Humberto Castillo, abogado. El licenciado Humberto había sido el mejor amigo de Tadeo desde la universidad y nuestro abogado de familia durante 30 años. Él redactó nuestro testamento original, nos ayudó con la compra de esta casa, celebró con nosotros el nacimiento de Silvana. Era un hombre de la vieja escuela, formal, discreto y sobre todo honorable. No lo había llamado desde el funeral de Tadeo, un día lluvioso en el que me había dado un abrazo silencioso que valió más que 1000 palabras de consuelo. Marqué el número, mi corazón latiendo con un ritmo firme y decidido. Ya no había pánico, solo propósito. Despacho Jurídico Castillo, buenos días, contestó la voz joven y eficiente de una secretaria. Buenos días, dije, mi propia voz sonando más fuerte y clara de lo que esperaba. Soy Guillermina Vedá de Robles. Quisiera hacer una cita con el licenciado Humberto, por favor. A su más pronta conveniencia. Hubo una pausa, el tecleo suave de un ordenador de fondo. Claro, señora Guillermina. El licenciado la recuerda con mucho aprecio. Permítame ver su agenda. ¿Le parece bien mañana martes a las 10 de la mañana? Perfecto. Allí estaré. Muchas gracias. ¿Gusta que le anote el motivo de la consulta para informar al licenciado? Dudé un instante. ¿Cómo resumir un terremoto emocional en una frase para una agenda? Asuntos testamentarios y de propiedad, dije finalmente. Las palabras sonaban tan formales, tan impersonales, que casi me hicieron sonreír. Eran el escudo perfecto para la revolución que se gestaba dentro de mí. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana. Los colibríes revoloteaban entre mis bugambilias, sus pequeños corazones latiendo a 1000 por minuto, una explosión de energía y vida. Me sentí un poco como ellos, pequeña quizás en el gran esquema de las cosas, pero llena de una energía frenética y enfocada. Por primera vez, estaba tomando una decisión que afectaría drásticamente el futuro de mi familia sin consultarlo con nadie, ni siquiera con el recuerdo sagrado de mi esposo. La sombra de Tadeo y la familia todavía pesaba sobre mí, pero ya no era una ley inmutable grabada en piedra. Era una opinión, una filosofía de vida que, en mi caso, había demostrado ser peligrosamente ingenua. Me di cuenta de que estaba a punto de traicionar su legado para salvarme a mí misma, y la culpa era una corriente subterránea, presente pero manejable. El amor por mi esposo no podía ser más grande que el amor por mi propia dignidad. No tenía un plan detallado en mente, no una estrategia de guerra punto por punto. No iba a presentarme en la puerta de Silvana con una demanda en la mano, no iba a llamarla para gritarle y desahogar mi dolor. Mi herida era demasiado profunda para una catarsis tan vulgar y superficial. Lo que buscaba era algo más silencioso y mucho más fundamental, la reestructuración de mi vida. Quería tomar las riendas de mi futuro, de mi dinero, de mi paz mental. Necesitaba claridad legal, no una explosión emocional. La cita con el licenciado Humberto no era el primer paso de una guerra. Era el primer paso para firmar un tratado de paz conmigo misma, un armisticio en una batalla que llevaba librando sola demasiado tiempo. Esa tarde, antes de mi cita con el abogado, sentí la necesidad de dar un paso más. Un paso que no estaba impulsado por la lógica fría del día siguiente, sino por una necesidad visceral de ver la verdad completa, sin filtros ni excusas. Me vestí con un traje sastre que no había usado en años, me puse un poco de labial
y me dirigí a la sucursal principal de mi banco, la misma donde había firmado la sentencia de mis $25,000. Quería volver al escenario del crimen, por así decirlo, pero esta vez no como víctima, sino como investigadora. El banco, con su mármol frío, sus techos altos y su aire de seriedad, siempre me había intimidado un poco. Era un mundo de números y contratos que Tadeo manejaba con soltura, pero que a mí siempre me pareció ajeno. Pero hoy entré con una postura diferente. No era la viuda nerviosa que venía a mover sus ahorros. Era una cliente con un propósito. Caminé con la espalda recta, mis tacones bajos produciendo un sonido decidido sobre el suelo pulido. Pedí hablar con la gerente de la sucursal. Me recibió una mujer de unos 40 y tantos años, de aspecto impecable y mirada aguda. Su placa de identificación decía Sofía Méndez, gerente. Me hizo pasar a su oficina de cristal, un espacio moderno y minimalista que parecía flotar sobre el bullicio del banco. Señora Guillermina, qué gusto tenerla por aquí. Mi padre era un gran admirador de su trabajo en la biblioteca, dijo con una sonrisa que pareció genuina. Por favor, siéntese. ¿En qué puedo servirle? Ese pequeño gesto de reconocimiento personal me desarmó y me dio fuerzas al mismo tiempo. Gracias, señorita Méndez. Empecé, colocando mi bolso sobre mis rodillas como un escudo. Tengo 2 solicitudes, si es tan amable. Primero, deseo cancelar de inmediato todas las transferencias automáticas programadas desde mi cuenta a la cuenta de la señora Silvana Robles y el señor Isidro Galarza. La gerente tecleó en su computadora. Su expresión no cambió, pero noté una casi imperceptible tensión en su mandíbula. Entendido. Veo una transferencia mensual recurrente de $800 para la colegiatura. ¿Es esa? Esa. Y cualquier otra que pudiera estar programada. Quiero que cesen todas, sin excepción. Consideré hecho, dijo, haciendo clic un par de veces más. Sus dedos se movían con una eficiencia asombrosa. Tardará 24 horas hábiles en procesarse por completo. ¿Algo más? Respiré hondo, preparándome para la segunda parte, la más difícil. Sí. Necesito una impresión de todas las transferencias electrónicas, depósitos y cheques emitidos desde mi cuenta a las cuentas de esas 2 personas durante los últimos 10 años. Por primera vez, la señorita Méndez levantó la vista de su pantalla y me miró directamente. Sus ojos agudos se suavizaron con un atisbo de algo que parecía empatía, una solidaridad silenciosa. No hizo ninguna pregunta invasiva. No me preguntó por qué necesitaba algo así. Simplemente asintió. Eso llevará un momento. Es un historial largo. La impresora está en la otra oficina. Por favor, espere. ¿Le apetece un café? Sí, por favor. Negro. Salió de la oficina y me dejó sola con mis pensamientos. Miré a través del cristal a la gente que iba y venía, cada uno con sus propias vidas, sus propias cargas financieras y emocionales. Me pregunté cuántas de ellas, cuántas mujeres de mi edad, estarían en una situación similar a la mía, financiando vidas ajenas a costa de la propia, atrapadas en un ciclo de amor y obligación. 10 minutos después, la señorita Méndez regresó con una taza de café y un fajo de papeles de casi 2 centímetros de grosor, sujeto con un clip metálico. Lo depositó suavemente sobre su escritorio. El sonido del papel golpeando la madera fue extrañamente definitivo, como el martillo de un juez. Aquí tiene, señora Guillermina. 10 años de transacciones. Tomé el fajo. Era pesado. Pesaba mucho más que el papel y la tinta. Pesaba a años de sacrificios no reconocidos, a esperanzas rotas, a una generosidad tontamente ilimitada. No lo miré. No todavía. Lo metí en mi bolso, que ahora se sentía como si llevara una piedra dentro, el lastre de mi pasado. Le agradezco mucho su discreción y su ayuda, le dije, levantándome. Ella se levantó también y me acompañó hasta la puerta de su oficina. Justo antes de que me fuera, puso una mano suavemente en mi brazo.
Que tenga un buen día, señora Guillermina, dijo, y en su tono escuché algo más que una formalidad. Escuché un cuídese, un mensaje cifrado de apoyo. Salí del banco y parpadeé bajo el sol brillante de la tarde. El peso en mi bolso era real, tangible. Era la prueba, la evidencia irrefutable, no para un jurado, sino para mí misma. Era el antídoto final contra cualquier futura duda, contra cualquier tentación de perdonar y olvidar. Era el ancla que me mantendría firme en la tormenta que sabía, con absoluta certeza, que estaba a punto de desatar. La calma antes de la tormenta duró exactamente 48 horas, el tiempo suficiente para que la cancelación de las transferencias se hiciera efectiva y para que el impacto de un presupuesto repentinamente reducido golpeara la casa de ladrillo rojo. La llamada llegó el miércoles por la tarde. Estaba en el jardín podando mis rosales con una concentración casi meditativa cuando el teléfono, que había dejado sobre una banca de piedra, sonó. Era un número desconocido, pero tuve el presentimiento de que no era una llamada equivocada. Era Isidro. Su voz, al principio, era un estudio de falsa preocupación y dulzura artificial, un tono que había perfeccionado para pedir favores y disimular crisis. Suegrita, qué milagro, ¿cómo está? Estábamos preocupados. No hemos sabido nada de usted en días. Me mantuve en silencio, usando mis tijeras de podar para cortar una rama seca con un chasquido satisfactorio y definitivo. Dejar que él hablara primero era una nueva estrategia para mí. Oiga, qué pena molestarla con esto, pero creo que hubo un error con el banco, continuó, su tono volviéndose un poco más tenso ante mi silencio. La falta de mi respuesta inmediata lo había descolocado. La transferencia para el cole de Briseida no llegó, y llamé para pagar el seguro del coche y tampoco pasó el cargo automático. Llamé al banco y me dieron una excusa rarísima, que las transferencias habían sido canceladas desde su cuenta. ¿Puede creerlo? ¡Qué incompetentes! Quería avisarle para que les llame y ponga una queja. Me erguí, limpiándome la tierra de los guantes de jardinería en mi delantal. No hay ningún error, Isidro, dije, mi voz tranquila y firme, desprovista de la debilidad y la urgencia por complacer que solía tener. Hubo una pausa. Podía oír su respiración al otro lado de la línea, un poco más agitada ahora. El cambio de tono fue inmediato. La falsa dulzura se evaporó como el agua en una plancha caliente, dejando un residuo de irritación y confusión. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Decidí detener los pagos. Todos. Otro silencio, esta vez más largo, más denso. Podía imaginarlo al otro lado de la línea, de pie en su sala de estar perfectamente decorada, su rostro pasando de la confusión a la incredulidad y finalmente a la ira. Su cerebro, acostumbrado a un flujo constante de recursos, estaría luchando por procesar la noticia de que el grifo se había cerrado. Pero, ¿por qué?, preguntó finalmente, la incredulidad tiñendo su voz de un tono agudo. ¿Pasó algo? ¿Está todo bien, suegra? ¿Necesita algo? Y esa pregunta, esa estúpida e insensible pregunta, casi me hizo reír. ¿Pasó algo? ¿Acaso cambiarle las cerraduras a tu madre no calificaba como algo? ¿Tratarla como una empleada a la que se puede despedir con un mensaje de texto no era algo? Su incapacidad para conectar sus acciones con mis consecuencias era asombrosa, una obra maestra de autoengaño. Lo que pasó, Isidro, repliqué, el hielo afilando cada una de mis palabras, es que tu esposa, mi hija, me dejó muy en claro el viernes pasado que ya no soy parte de su familia y que debo respetar sus límites. Hice una pausa, dejando que las palabras, sus propias palabras, colgaran en el aire entre nosotros. Simplemente estoy respetando su decisión. Sería una falta de respeto de mi parte seguir financiando a una familia de la que he sido formalmente desterrada, ¿no crees? Se quedó mudo. No tenía un guión para esto. Nunca se había imaginado que yo pudiera articular una defensa
y mucho menos una ofensiva tan lógica y cortante. Había esperado lágrimas, súplicas, una disculpa de mi parte, no una argumentación legalista. Creo que está tomando las cosas de forma muy personal. Guillermina, balbuceó finalmente, el último y patético recurso del manipulador cuando se queda sin argumentos. El uso de mi nombre de pila, en lugar de suegra, fue un intento de disminuirme, de quitarme mi estatus matriarcal. Al contrario, Isidro, por primera vez en mucho tiempo, no me lo estoy tomando personal, lo estoy tomando como lo que es, una transacción comercial que ha llegado a su fin. Que tengan una buena tarde. Y antes de que pudiera replicar, antes de que pudiera lanzar un insulto o una nueva súplica, colgué. Mi mano no temblaba. Mi corazón no latía desbocado. Me sentí tranquila, poderosa. Había superado la primera prueba. Había trazado una línea en la arena, no con ira, no con gritos, sino con una lógica fría e inquebrantable que ellos no podían refutar. Me quité los guantes y volví a cuidar de mis rosas, las únicas que me devolvían belleza a cambio de mi cuidado, sin exigir nada más. La oficina del licenciado Humberto era un refugio del pasado, un anacronismo en el bullicio del centro de la ciudad. Los muebles de madera oscura y pesada, el olor a cuero, a papel viejo y a un leve toque de tabaco de pipa, y un silencio digno que contrastaba con el tumulto de mi vida reciente. Me recibió en la puerta de su despacho con un abrazo paternal y una mirada que contenía años de historia compartida. Conocía a mi familia, conocía a Tadeo, me conocía a mí. Guillermina, qué pena que nos veamos en estas circunstancias, dijo, su voz grave y reconfortante, guiándome hacia una silla de cuero cómoda frente a su imponente escritorio. Las circunstancias son las que son, Humberto, y a veces hay que enfrentarlas, respondí, sintiéndome extrañamente serena. No era la viuda afligida que había visto por última vez, era alguien diferente. Le conté la historia, no con las lágrimas y la histeria que él probablemente esperaba, sino con la precisión cronológica y desapasionada de una bibliotecaria relatando un hecho histórico. Empecé con la llamada del viernes y terminé con el teléfono que le colgué a Isidro el día anterior. Mientras hablaba, saqué la gruesa pila de papeles del banco y la coloqué sobre su escritorio. El fajo de hojas hizo un sonido sordo y satisfactorio al aterrizar sobre la madera pulida. No lo abrió. No lo necesitaba. Me creyó. Cuando terminé, se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados sobre su abdomen. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero en sus ojos, en la forma en que su mandíbula se tensaba, vi la decepción de un viejo amigo de la familia. Vio la traición no solo a mí, sino también a la memoria de Tadeo. Entiendo, dijo finalmente, su voz un murmullo profundo. Es una situación lamentable, por decirlo menos. ¿Qué es lo que deseas hacer, Guillermina? Quiero reestructurar todo, declaré, mi voz firme, sin un ápice de duda. Quiero empezar con mi testamento, el actual, que redactamos cuando Tadeo aún vivía. Nombra a Silvana como mi heredera universal, con algunas disposiciones para los nietos que pudieran llegar. Lo recuerdo perfectamente, asintió. Quiero cambiarlo. Quiero remover a mi hija Silvana completamente de mi testamento. Quiero que todos mis bienes, esta casa, mis ahorros, mis inversiones, todo, sin excepción, pase a mi sobrina, Araceli Robles. Mencioné el nombre de Araceli, la hija de mi hermano menor, que vivía en Puerto Vallarta, una joven diseñadora gráfica, independiente y cariñosa, que me llamaba cada domingo solo para charlar, que me mandaba fotos del mar, que una vez condujo 6 horas solo para traerme una sopa casera cuando tuve una gripe terrible. Una relación basada en el afecto genuino, no en la necesidad financiera. El licenciado Humberto no parpadeó. Escuchó, asintió. Es tu derecho absoluto, Guillermina. Podemos redactar un nuevo testamento ahora mismo, pero antes hay otro asunto, la casa de tu hija. ¿Qué pasa con ella?, pregunté, intrigada.
Revisé los registros esta mañana, después de tu llamada. Recordaba vagamente el asunto. Recuerdo que confirmaste la segunda hipoteca que solicitaron para la ampliación de la cocina y la terraza. Eso te convierte en copropietaria legal de una parte de la propiedad. Aunque no vivas allí, tienes derechos sobre esa propiedad. La ironía era tan amarga, tan potente, que casi me ahogo. La casa de la que me habían desterrado, el castillo al que me habían prohibido la entrada, legalmente, también era mío. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, pregunté, mi mente de bibliotecaria buscando claridad. Significa que podemos iniciar un proceso legal para forzar la venta de la propiedad y que recibas tu parte correspondiente. O, más sutilmente, podemos usarlo como palanca de negociación si fuera necesario. Por ahora, lo más importante es asegurar tus bienes. Redactaremos el Nuevo Testamento y también un documento que revoca cualquier poder notarial que le hayas otorgado a Silvana en el pasado, para que no pueda tomar ninguna decisión en tu nombre. Pasamos la siguiente hora dictando cláusulas, especificando detalles, construyendo una fortaleza legal alrededor de mi vida. Con cada firma, con cada párrafo que el licenciado Humberto leía en voz alta, con su tono monótono y legalista, sentía como si una capa de una armadura vieja y pesada se desprendiera de mis hombros. Estaba deshaciendo metódicamente una vida de obligaciones autoimpuestas y expectativas no cumplidas. Antes de irme, el licenciado Humberto me detuvo con un gesto. Guillermina, un último consejo. A veces, para evitar impugnaciones futuras del testamento, algunas personas prefieren dejar una cantidad simbólica, $1, por ejemplo, para demostrar que la exclusión fue intencional y no un olvido. Lo miré directamente a los ojos, y una sonrisa fría se dibujó en mis labios. No, Humberto, dije con una finalidad que no admitía discusión. No fue un olvido. Y simbólicamente, créeme, ya le he dejado más que suficiente. Asintió lentamente, comprendiendo el peso de mis palabras. Al salir de su oficina, el aire de la calle se sentía más ligero. No solo estaba cambiando mi testamento, estaba reescribiendo el final de mi propia historia, y por primera vez en mi vida, la protagonista era yo. 2 días después, el timbre de mi puerta sonó. Mi primer instinto fue de aprensión, una oleada de adrenalina anticipando una confrontación con Silvana o Isidro. Pero al abrir, me encontré con mi mejor amiga, Rocío, sosteniendo una caja de sus famosas empanadas de piña, su sonrisa un poco torcida por la preocupación. No me digas que vienes a montar una intervención, le dije, intentando una sonrisa que no me llegó a los ojos. Casi, respondió, entrando a la cocina como si fuera la suya, con la familiaridad de 40 años de amistad. Puso la caja sobre la mesa. ¿Se puede saber qué demonios está pasando, Guillermina? Me llamó tu hija. Mientras Rocío ponía a calentar el agua para el café, llenando la cocina con el aroma reconfortante de siempre, me preparé. Sabía que la versión de Silvana sería una obra de ficción cuidadosamente construida. Ah, ¿sí? ¿Y qué te dijo la pobre y preocupada criatura?, pregunté, sentándome a la mesa. Rocío se sentó frente a mí, su mirada directa y sin adornos. Era una de las cosas que más valoraba de ella, su incapacidad para andarse con rodeos. Me dijo que estás actuando de forma extraña, que te has aislado, que no contestas sus llamadas, que estás deprimida desde la operación y que teme que no estés pensando con claridad. Me pintó un cuadro tan dramático que casi me convence de que te trajera un psiquiatra en lugar de empanadas. Dejé que sus palabras flotaran en el aire. La estrategia de Silvana era brillante en su perversidad, no atacarme por mis acciones, sino por mi supuesta incapacidad mental, pintarme como una anciana senil y mentalmente inestable. Era una forma de invalidar mi revolución, de robarme mi propia narrativa y convertirla en un síntoma de enfermedad. Le conté todo, Rocío, dije en voz baja. Y lo hice. Con la cafetera silbando de fondo, le conté la llamada
el mensaje, la cerradura, el banco, el abogado. Le conté el peso de los años, la sensación de ser un grifo de dinero que finalmente se había secado. Le confesé mi dolor, mi rabia y la extraña y nueva sensación de paz que sentía. Rocío escuchó en silencio. Sin interrumpir, su única reacción fue un apretón ocasional de la mandíbula. Cuando terminé, se quedó mirándome un largo rato. El silencio no era incómodo. Era un espacio para que la verdad se asentara entre las dos. «Te lo dije», susurró finalmente, y no había un «te lo advertí» en su tono, sino una profunda y compartida tristeza. «Te dije hace años que esa niña te estaba desangrando, gota a gota, pero nunca, ni en 1.000.000 de años, te imaginé haciendo algo al respecto». «Yo tampoco», admití, mi voz un hilo. «Creo que necesitaba que me cambiaran las cerraduras para darme cuenta de que yo también tenía una llave para cerrar la puerta». «¿Y cómo te sientes?», preguntó, su voz ahora llena de una genuina y profunda curiosidad. Lo pensé por un momento, buscando las palabras exactas. «¿Sabes? Me siento aterrorizada. Siento que he detonado una bomba en el centro de mi propia vida. Me siento culpable, como si estuviera traicionando a Tadeo y todo lo que él creía. Pero debajo de todo eso, me siento fuerte. Y extrañamente, me siento libre. Como si hubiera estado cargando una maleta llena de piedras toda mi vida y por fin la hubiera soltado». Rocío extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Su piel, cálida y arrugada, era un ancla en mi tormenta. «No estás traicionando a Tadeo, estás honrando tu propia vida. Has cargado a esa familia en tu espalda durante una década, Guille, como una mula de carga. Y ellos ni siquiera se dieron cuenta del peso hasta que lo soltaste. Bien hecho. Maldita sea, bien hecho». Una lágrima solitaria se deslizó por mi mejilla, pero no era de tristeza, era de alivio. La validación de Rocío, la confirmación de alguien que me conocía desde hacía 40 años, de que no estaba loca, de que mi reacción era justa y necesaria, fue como un bálsamo para una herida que no sabía que tenía. Comimos las empanadas en un silencio confortable, el sabor dulce de la piña una pequeña alegría en medio del caos. La visita de Rocío fue un recordatorio de que, aunque una parte de mi familia me había desechado, todavía tenía otra clase de familia, la que se elige, la que se construye sobre el respeto mutuo y el afecto incondicional, no sobre la obligación y la conveniencia. Cuando se fue, se detuvo en la puerta y se volvió hacia mí, su rostro serio. «Si esa niña viene arrastrándose a pedir perdón, y lo hará en cuanto el dinero se acabe, asegúrate de que lo que pida sea perdón, no otro préstamo. Y asegúrate de que entienda la diferencia. Lo haré», prometí. Y lo decía en serio. El escudo de mi resolución se había solidificado, reforzado por el acero de la verdadera amistad. La siguiente jugada en el tablero de ajedrez emocional de Silvana llegó una semana después. No fue una llamada. No fue un mensaje de texto, fue una carta, escrita a mano, en un papel fino de color crema, que seguramente costó una pequeña fortuna, y entregada por un mensajero en motocicleta, un gesto diseñado para transmitir seriedad, importancia y un dramatismo calculado. La reconocí por la caligrafía, elegante e inclinada hacia la derecha, la misma que le habían enseñado a perfeccionar en el costoso colegio bilingüe que yo había pagado. Me senté en mi sillón de lectura favorito, el que daba al jardín, abrí el sobre con un abrecartas de plata que fue de mi padre, y me preparé mental y emocionalmente para la última ofensiva. La carta no empezaba con un «querida mamá». Esa simple omisión ya lo decía todo. Empezaba directamente al ataque. «No sé en qué estás pensando, ni quién te está metiendo estas ideas en la cabeza, pero espero que te des cuenta del daño irreparable que le estás haciendo a esta familia». Página tras página, Silvana desgranaba una letanía de acusaciones y autocompasión. Era una obra maestra de la manipulación, una sinfonía de victimismo.
Escribió sobre el estrés que Isidro estaba sufriendo en el trabajo, ahora que tenía que preocuparse por cosas triviales como las colegiaturas. Escribió sobre la confusión de la pobre Briseida, que no deja de preguntar por su abuela, una daga directa a mi corazón de abuela. Escribió sobre cómo mis acciones eran egoístas y crueles, una reacción desproporcionada a un pequeño malentendido. Escribió sobre cómo llegaban en el peor momento posible, justo cuando estaban tratando de consolidar sus finanzas, una consolidación que por supuesto dependía enteramente de las mías. Luego, la carta dio un giro hacia la pseudo preocupación psicológica, la parte que según Rocío ya había ensayado con ella. Honestamente, mamá, estoy preocupada por ti. Tu comportamiento ha sido errático. Te has vuelto fría, distante. ¿Estás deprimida? ¿Has hablado con el doctor sobre esto? Quizás deberías hablar con alguien. A veces, a cierta edad, la soledad puede hacer que la gente tome decisiones irracionales, que se aleje de quienes más la quieren. Ahí estaba. La misma narrativa, ahora puesta por escrito con una tinta azul y elegante. No estaba enfadada, estaba loca. No estaba estableciendo límites, estaba teniendo un colapso mental. Era un intento magistral de arrebatarme mi agencia, de reducir mi revolución personal a un síntoma de vejez y demencia. Era más fácil para ella creer que yo estaba enferma a aceptar que ella estaba equivocada. Pero la parte final, el último párrafo, fue la que selló su destino en mi corazón para siempre. Fue la pincelada final en el retrato de su egoísmo. A pesar de todo el dolor que nos estás causando, nuestra puerta siempre estará abierta para ti. Todavía estamos dispuestos a incluirte en nuestras vidas, pero solo si estás dispuesta a ser parte del equipo, a apoyarnos como siempre lo has hecho. Las familias requieren sacrificio, mamá, tú misma me lo enseñaste. Esa última frase, esa frase que tomaba la lección más pura, que intenté enseñarle, la del amor generoso, el que se da sin esperar nada a cambio, y la retorcía hasta convertirla en un arma de manipulación, en un contrato de servidumbre, fue la confirmación final e irrefutable de que había tomado la decisión correcta. Ella no entendía, y probablemente nunca lo haría, la diferencia fundamental entre sacrificio y sumisión, entre apoyo y explotación. Leí la carta una vez más, esta vez con una distancia clínica, como una investigadora analizando un artefacto curioso de una civilización egoísta y extraña. Vi la inseguridad detrás de la arrogancia, el pánico financiero detrás de la agresión. Vi a una mujer de 35 años que seguía siendo una niña malcriada, incapaz de asumir la responsabilidad de su propia vida, culpando a su madre por haber cerrado el grifo de la eterna adolescencia. No rompí la carta, no la quemé en un acto de catarsis dramática. Eso habría sido darle demasiada importancia. Con la misma calma metódica con la que había auditado mis finanzas, la doblé cuidadosamente por sus pliegues originales, la deslicé de nuevo en su sobrecolor crema y la archivé en mi carpeta de evidencia, justo detrás de los estados de cuenta del banco. No era un recordatorio de mi dolor, era un recordatorio de por qué mi libertad era necesaria. Se había convertido en la declaración de mi independencia, escrita y firmada no por mí, sino por mi propia carcelera. Con la carta de Silvana archivada, sentí como si la última pieza de un rompecabezas doloroso y complicado hubiera encajado en su lugar. Ya no había dudas, ni culpas persistentes, ni susurros de la voz de Tadeo en mi cabeza. Solo una claridad tranquila, fría y la necesidad imperiosa de respirar un aire diferente, un aire que no estuviera viciado por años de expectativas y decepciones. Llamé a mi sobrina, Araceli, a Puerto Vallarta. Necesitaba escuchar una voz que no estuviera contaminada por la historia reciente. Tía Guille, ¡qué sorpresa!, dijo su voz cálida y llena de vida. Un rayo de sol a través del teléfono. Hola, mi amor. ¿Interrumpo algo? Nunca. Estaba peleando con una paleta de colores para un logo que no me sale. ¿Cómo estás? ¿Cómo va esa rodilla?
Su genuina preocupación por mi salud, tan simple y tan ausente en mi propia hija, casi me hace llorar. Y se lo conté todo, sin adornos, sin autocompasión. Le conté la historia de las últimas semanas, la historia que me había llevado a tomar la decisión de nombrarla mi heredera. Necesitaba que lo supiera, que entendiera que mi decisión no era un capricho, sino la consecuencia de una larga y dolorosa cadena de acontecimientos. Cuando terminé, hubo un silencio en la línea, un silencio que no era de juicio, sino de asimilación. Tía, dijo finalmente, su voz un poco ahogada, no sé qué decir sobre el testamento, es demasiado, no lo merezco, pero sí sé una cosa. Ella nunca entendió el privilegio que tenía. Daba por sentado tu amor como si fuera el aire que respira. Y tú, tía, tienes que salir de ahí. Ven a Puerto Vallarta, ahora mismo. Compra un boleto de tren o de autobús. Mi casa es tu casa, lo sabes. La invitación era un salvavidas. Una mano extendida en la oscuridad. Lo haré, dije sin dudarlo. Esa misma tarde, empaqué una pequeña maleta. No era una huida, era un retiro estratégico, un viaje hacia la sanación. Al hacer la maleta, encontré en el fondo de un cajón una pashmina de seda azul que Silvana me había regalado en una Navidad. Era hermosa, suave y fría al tacto. La sostuve por un momento, el recuerdo de esa Navidad agridulce en mi mente. Luego, con cuidado, la doblé y la puse en una bolsa para donar. Era un regalo hermoso, pero no me abrigaba. En la estación de tren, al comprar mi boleto solo de ida, sentí una oleada de euforia, como un adolescente escapándose de casa por primera vez. Era aterrador y emocionante a la vez. En el tren, mientras Puebla se encogía en la distancia, sus cúpulas de Talavera brillando bajo el sol, mi teléfono vibró. Un último mensaje de Silvana. Seguramente una continuación de su carta, una nueva demanda o acusación. Lo miré por un segundo, la pantalla brillando con su nombre, y luego, con un movimiento simple y liberador, lo borré sin leerlo. Apagué el teléfono y lo guardé en el fondo de mi bolso. El paisaje cambiaba a través de la ventanilla, de los campos del altiplano a las quebradas y la vegetación tropical. Con cada kilómetro que me alejaba, sentía que el aire viciado de obligación y resentimiento que había estado respirando durante años se escapaba de mis pulmones. El traqueteo rítmico del tren era una canción de cuna para mi alma cansada, un mantra que decía adelante, adelante, adelante. No estaba huyendo de mi hija, estaba corriendo hacia mí misma. Estaba cambiando un deber autoimpuesto por un derecho autootorgado. El derecho a la paz, el derecho a la dignidad, el derecho a ser más que la madre de alguien. Y mientras el tren avanzaba hacia el Pacífico, supe, con una certeza que me hizo sonreír por primera vez en semanas, que el cambio de poder no había ocurrido en la oficina de un abogado ni en una cuenta bancaria, había ocurrido dentro de mí. El poder ya no residía en mi capacidad para dar, sino en mi recién descubierta capacidad para decir no. Y eso, me di cuenta, era el poder más grande de todos. La estación de autobuses de Puerto Vallarta me recibió con una bofetada de aire cálido y húmedo, cargado del olor a sal, a pescado frito y a flores tropicales. Era un asalto a los sentidos, vibrante y lleno de vida. Entre la multitud de turistas y locales, vi a Araceli agitando los brazos. Su sonrisa era un faro de bienvenida genuina. Me envolvió en un abrazo que no pedía explicaciones, un abrazo que no juzgaba, un abrazo que simplemente decía: estás a salvo, estás en casa. La casa de Araceli era un pequeño apartamento con un balcón que daba directamente al mar. No era lujoso como la casa de Silvana, pero era infinitamente más rico. Estaba lleno de libros apilados en el suelo, de plantas que se derramaban por las macetas, de lienzos a medio pintar y de una luz dorada que lo inundaba todo. Era un caos creativo y feliz que contrastaba con el orden silencioso
y un poco triste de mi casa en Puebla. No tienes que hablar de ello si no quieres, tía, me dijo esa primera noche mientras nos sentábamos en el balcón, con 2 copas de vino blanco, viendo cómo el sol se hundía en el océano, pintando el cielo de naranjas y púrpuras imposibles. Lo sé, mi amor, y por eso mismo quiero hacerlo, le respondí, y le conté los detalles que había omitido por teléfono. Le mostré una copia de la carta de Silvana, que había traído conmigo como un recordatorio. Araceli escuchó, su expresión pasando de la incredulidad a la indignación y finalmente a una profunda tristeza. Cuando terminé, negó con la cabeza, mirando las olas que rompían suavemente en la orilla. Ella nunca entendió el privilegio que tenía. El privilegio de tenerte, daba por sentado tu amor como si fuera el aire que respira, y solo se dio cuenta cuando empezaste a cerrar la ventana. Esas semanas en Puerto Vallarta fueron un bálsamo, una cura lenta para una herida de décadas. Caminábamos por la playa por las mañanas, muy temprano, cuando el sol aún no quemaba y la arena estaba fresca. El ejercicio era bueno para mi rodilla, y el sonido constante del mar era bueno para mi alma. Leía novelas que había olvidado que amaba, tumbada en una hamaca en el balcón. Ayudaba a Araceli a cocinar, llenando la casa con los olores de nuestra infancia, los guisos que mi madre nos preparaba. Hablamos de todo y de nada. Hablamos de arte, de libros, de sueños. Reímos mucho, a carcajadas. Lloré un poco, sobre todo por las noches, pero eran lágrimas de limpieza, no de desesperación. Una tarde, una semana después de mi llegada, Araceli llegó del trabajo y me tendió una pequeña caja envuelta en papel de estraza. Dentro, sobre un trozo de terciopelo azul, había una llave. Simple, de latón. Es una copia de la llave de mi apartamento, dijo, casi con timidez, como si temiera que me lo tomara a mal, para que vayas y vengas cuando quieras, para que no tengas que tocar el timbre, por si quieres volver a visitarnos, o por si nunca te quieres ir, tomé la llave. Era ligera, pero en mi mano pesaba como un tesoro. La ironía me golpeó con una fuerza casi física. Mi propia hija me había quitado una llave, me había cerrado una puerta en la cara como a una delincuente. Y la hija de mi hermano, mi sobrina, me estaba dando una, abriéndome su casa y su vida sin condiciones. En ese momento entendí la diferencia fundamental entre la familia que te toca por sangre y la familia que te acoge por amor. Esa noche, vencida por la curiosidad y una punzada de culpa por mi nieta, encendí mi teléfono por primera vez en días. Tenía varias llamadas perdidas de números desconocidos, probablemente Silvana o Isidro, intentando desde otros teléfonos. Y un mensaje de voz era de un número que no reconocí, pero al escuchar la pequeña voz que salía del altavoz, mi corazón dio un vuelco. Abuela, soy yo, Briseida. La vocecita de mi nieta sonaba pequeña y triste, como un pajarito perdido. Mami está enojada todo el tiempo. Papi grita mucho en el teléfono. Abuela, te extraño. Extraño tus cuentos y tus galletas. ¿Cuándo vas a volver? Escuché el mensaje 3 veces, cada vez con una nueva punzada de dolor. Era el daño colateral, la víctima inocente de esta guerra que yo no había empezado, pero que estaba decidida a terminar en mis propios términos. Tomé una decisión. No iba a llamar a Silvana. No iba a negociar mi regreso usando a mi nieta como moneda de cambio, pero tampoco iba a abandonar a Briseida. Le envié un mensaje de texto corto y simple al número desde el que había llamado, asumiendo que era el teléfono de Isidro. Hola, mi amor. La abuela también te extraña muchísimo, más de lo que te imaginas. Estoy en un viaje cerca del mar. Te llevo en mi corazón todos los días y todas las noches. Te quiero hasta la luna y de regreso, siempre. Era todo lo que podía ofrecer por ahora. Un puente de amor que pasaba por encima de los muros que su madre había construido. Era mi forma de decirle que, aunque las cerraduras de las puertas pudieran cambiar, las del corazón seguían abiertas de par en par para ella.
Pasé un mes entero en Puerto Vallarta. Fue un mes de mareas, tanto literales como emocionales. Vi la luna crecer y menguar sobre el océano. Sentí cómo mi rodilla se fortalecía con cada paseo por la arena. Y sentí cómo mi espíritu, maltratado y exhausto, comenzaba a sanar. Cuando me di cuenta de que podía pasar un día entero sin pensar en Silvana, cuando sentí que podía volver a respirar sin que me doliera el pecho, supe que era hora de volver. No a la misma vida, no a la misma Guillermina, sino a la misma casa, para empezar de nuevo. Araceli me llevó a la estación. No hubo despedidas tristes, solo un nos vemos pronto, tía, y la promesa de una visita suya a Puebla en Navidad. Mi casa me recibió en un silencio apacible. Ya no se sentía vacía, se sentía mía, como si al irme la hubiera purificado de presencias y expectativas ajenas. Pasé los primeros días reconectándome con mi espacio, con mis plantas, que una vecina amable había regado, con mis libros. Disfrutaba de pequeños rituales que antes hacía de forma automática: prepararme el café por la mañana, sentarme a leer en el patio trasero, escuchar música clásica por las tardes. Cada acto era una afirmación de mi existencia independiente. Una mañana, mientras estaba en la cocina, el café recién hecho llenando el aire con su aroma robusto y prometedor, me di cuenta de algo. El café sabía diferente, no era la marca, era la misma de siempre. Era algo más, sabía más fuerte, más claro, sin el regusto amargo de la obligación que no sabía que había estado saboreando durante años. Era el sabor de la autonomía y era delicioso. Entonces tocaron a la puerta. No el timbre, sino unos golpecitos suaves, casi tímidos. Mi corazón se detuvo por un segundo. Una parte de mí temía la confrontación que había evitado. Al mirar por la mirilla, vi una pequeña figura con dos coletas. Abrí la puerta. Era Briseida. Estaba sola en mi porche, sosteniendo un dibujo arrugado en sus manitas. Detrás de ella, en la acera, estaba el coche de Silvana. Mi hija estaba al volante, mirando al frente, sin atreverse a cruzar su mirada con la mía. «Mami dijo que te extrañaba», dijo Briseida, ofreciéndome el dibujo. Era un retrato de dos figuras, una grande y una pequeña, sosteniendo una galleta con forma de corazón. «Pasa, mi amor», le dije, mi voz suave para no asustarla. Me agaché y la abracé. Olía a champú de fresa y a la inocencia que yo estaba luchando por proteger. Briseida entró corriendo a la casa, como si nada hubiera pasado. Fue directo al refrigerador a buscar el jugo de manzana que siempre le tenía. Mientras se lo servía, escuché el sonido del coche de Silvana alejándose. No hubo palabras, no hubo confrontación. Fue una tregua silenciosa, una bandera blanca izada a regañadientes, una admisión tácita de que me necesitaba, o al menos de que su hija me necesitaba. Ese fin de semana, Briseida se quedó conmigo. Jugamos, leímos cuentos, horneamos galletas. No pregunté por su madre ni por su padre. No hice comentarios sobre el viaje que había hecho. Simplemente la amé. Llené su pequeño tanque de amor incondicional, el que solo una abuela puede dar. El domingo por la tarde, cuando Silvana vino a recogerla, esta vez sí se bajó del coche y caminó hasta mi puerta. Se quedó allí, en el umbral, sin atreverse a entrar, como si una barrera invisible se lo impidiera. «Gracias por cuidarla», murmuró, sus ojos fijos en un punto indefinido de mi suelo. «Es mi nieta», respondí simplemente, sin añadir nada más. El poder del silencio era algo que estaba aprendiendo a manejar. Hubo un largo, incómodo silencio. Vi cómo luchaba con las palabras, cómo su orgullo y su necesidad batallaban en su interior. «Mamá, yo», empezó, pero la palabra «lo siento» pareció atorarse en su garganta. Una palabra demasiado grande, demasiado difícil de tragar. No la presioné, no le ofrecí una salida fácil. Sabía que este era el primer y vacilante paso de un camino muy largo. Quizás algún día lo recorreríamos juntas, quizás no. Pero la diferencia era que ahora
Mi felicidad ya no dependía de ese resultado. Cuídate, Silvana, le dije. Mi voz no era ni fría ni cálida, simplemente neutral, y cerré la puerta. Volví a mi cocina, a mi taza de café a medio terminar. El camino por delante era incierto. La relación con mi hija estaba rota, quizás irreparablemente, pero mientras me sentaba en el silencio pacífico de mi propia casa, una casa que era verdaderamente mía, una casa donde yo ponía las reglas, supe una cosa con certeza: había perdido a una hija que me necesitaba como un recurso, pero había recuperado a una mujer que había olvidado por completo. A mí misma me llevé la taza a los labios y tomé un sorbo. El café nunca me había sabido tan bien. Y ahora, al contar esta historia, miro a la cámara, a los ojos de quienes escuchan, y me encuentro haciendo una pregunta que me había hecho a mí misma 1000 veces en los últimos meses. ¿Hice lo correcto? ¿Es demasiado tarde para reclamar nuestra propia vida, incluso si eso significa romper los lazos que una vez nos definieron? Espero sus respuestas, porque a veces, en las historias de los demás, encontramos el valor para escribir la nuestra.